Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Así como Héctor Labra y Juan Antonio Suriel, tú puedes hacer la pregunta en un próximo video. Me puedes escribir en Instagram o Twitter como David Arce-2, la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, lo que nos dice Héctor Labra en un principio es: gracias por responder. Este fin de semana estuve viendo las películas de Terminator y me pasó de nuevo. Terminator 2 en 4K es oscurísima, como un lente de sol, y la extendida en SDR es brillante, deja ciego. Y por otro lado, abajito Juan Antonio Suriel escribe: tengo una LG UP7670 y me pasa lo mismo. El HDR es demasiado oscuro, los detalles ni se visualizan y en SDR se ven nítidos. Ya hemos platicado anteriormente de por qué las versiones en HDR pueden llegarse a ver más oscuras que las versiones en SDR. Pero ojo, también hay límites. Si no han visto ese video, se los voy a dejar aquí arriba. Ahí explico la parte de los estándares de HDR y de SDR y cómo no pueden ser comparados unos con otros, y eso puede resultar en que la imagen en HDR se vea más oscura que la versión en SDR. Pero bueno, ahora vamos a abordar los problemas que pueden causar, que ya son externos a la naturaleza del HDR, problemas que pueden causar que una imagen en HDR se vea oscura. Actualmente, pues todos los fabricantes de televisión, desde sus modelos más baratos hasta sus modelos más caros, pues quieren tener el logotipo de HDR. ¿Por qué? Porque imagínate que tú llegas a la tienda y te dicen: esta pantalla no es HDR, pero esta pantalla sí es HDR y cuestan exactamente lo mismo. Pues tú vas a decir: pues quiero la pantalla HDR. Entonces obviamente los fabricantes no se quieren quedar atrás. Lo que está sucediendo es que están haciendo compatibles todas sus pantallas con el formato HDR, aunque algunas de esas pantallas realmente no son capaces de desplegar HDR. Para que se den una idea de qué tan ambiguo puede ser el término de HDR en una televisión, pues por ejemplo, simplemente más arriba de 100 nits ya podría ser considerado HDR, porque la especificación de SDR dice que una televisión debe de llegar al menos a 100 nits. Ya si supera los 100 nits, pues ya es un brillo superior al estándar en SDR. Entonces, si una televisión HDR logra superar los 100 nits, pues ya estaríamos hablando de que está por arriba del estándar. Entonces, pues por ahí en las tiendas se pueden encontrar pantallas que son SDR, que tal vez lleguen a 400, 500 nits en total, pero realmente el panel no está hecho para tener esos brillos tan altos. Y en esos casos, pues tenemos que recurrir a un método de mapeo que se llama tone mapping. Tone mapping significa que, por ejemplo, si tú tienes una imagen que va de 0 a 1000 nits, ahora eso lo tienes que convertir a una imagen que va de 0 a 500 nits en el ejemplo de la pantalla que les acabo de dar. En HDR, el tone mapping yo diría que es en lo primerito que se deberían de fijar en una televisión. Es lo que va a hacer que la imagen se vea increíble o que se vea terrible. Entonces, el tone mapping se va a encargar de que los 1000 nits de una imagen quepan en la televisión, que solamente tiene capacidad de mostrar hasta 500 nits. Y seguramente muchos de ustedes me dirán: ay, pues es súper sencillo. Los brillos que estén a 1000 nits los pasamos a 500 nits y los brillos que estén a 0 nits los mantenemos en 0 nits y simplemente ya se comprimió la imagen. Bueno, pues no es tan sencillo, porque justamente ese tipo de pensamiento es en lo que ha resultado que las pantallas SDR, que supuestamente son compatibles con HDR, se vean terribles. Lo que les voy a platicar a continuación no es un estándar de la industria. Cada fabricante es libre de hacer el tone mapping como crea conveniente para sus propios equipos, y eso ha resultado en que algunas televisiones se vean increíbles en HDR y otras televisiones se vean terribles. Pero bueno, esto yo lo he descubierto a partir de mi experiencia creando contenido en HDR, haciendo los análisis técnicos de los Blu-rays 4K con las películas hollywoodenses y al mismo tiempo al calibrar la parte de proyectores y también de televisiones.
Entonces, vamos a utilizar de ejemplo el estándar de HDR10, que teóricamente va de 0 nits, siendo el negro absoluto, y 1000 nits siendo el brillo o el blanco más blanco. En HDR10 el brillo puede superar todavía los 1000 nits, pero digamos que no es una buena práctica, pero digamos que sí se puede. Pero para este ejemplo nos vamos a quedar solamente de 0 a 1000 nits. Entonces, yo lo que he descubierto a partir de todas estas actividades que he hecho es que la parte crítica de la imagen va de 0 a 200 nits. Esa parte es donde deben de estar los personajes, es donde deben de estar las cosas visibles que son importantes para contar la historia, para contar una película. Y ya de 200 nits hacia arriba son cosas que deberían de ser muy puntuales. El sol, el reflejo de un carro, un foco demasiado brillante, un relámpago, etc. Pero lo que sucede es que muchos fabricantes están haciendo precisamente lo que platicé hace rato con el ejemplo de la pantalla a 500 nits. Los 1000 nits los intentan convertir a 500 nits aplastando el rango dinámico. Pero ¿qué sucede al hacer eso? En esa parte que es crítica, que va de 0 a 200 nits, cuando tú comprimes así simplemente la imagen, haciendo que 1000 nits sean 500 nits y 0 nits vuelvan a ser 0 nits, lo que resulta es que la parte crítica de 0 a 200 nits ya no va a estar ahí, sino tal vez esté de 0 a 120 nits, perdiendo 80 nits de brillo en una parte que es muy importante. Y eso resulta en que la imagen se vea oscura en general. Entonces, mi propuesta de tone mapping para que el HDR se vea perfectamente, se vea lo mejor posible, desde una pantalla que es demasiado básica hasta proyectores que no tienen demasiada luminancia, lo que tenemos que hacer es que de 0 a 200 nits se mantenga completamente intacto el brillo en esa televisión. Entonces, si el tone mapping no va a modificar absolutamente de 0 a 200 nits, la película jamás se va a ver oscura. Seguramente va a haber secciones de una película donde las escenas son muy oscuras, pero así es la cinematografía. Pero en general, cuando estén en el exterior, la imagen no se va a ver oscura, se va a ver normal. Y entonces ya de 200 hacia arriba vamos a utilizar el exceso de brillo que tenga la televisión. Entonces de 200 a 1000 nits del HDR10 es donde se deberán de comprimir de 200 a 500 nits. De esa manera vas a seguir obteniendo los beneficios del HDR, pero la imagen jamás se va a ver oscura. Los personajes, las cosas importantes de la imagen, los edificios, todo se va a ver bastante claro, bastante colorido, bastante brillante, y solamente ese restante de 300 nits en la pantalla de 500 nits se va a utilizar para los reflejos de los carros, el sol, las lámparas ultra brillantes, etc. Este es el método que yo, por ejemplo, utilizo para calibrar mi proyector y ha resultado bastante bien. Vamos a convertir lo que les platicé ahorita de las pantallas al proyector. Como les dije, de 0 nits a 200 nits deben de caber en los 0 a 18 foot Lamberts. Los 18 foot Lamberts es el brillo aceptado o el mejor brillo que puedes tener para un proyector. La imagen va a ser obviamente mucho más oscura que una pantalla de televisión, pero ese es el estándar que se utiliza, por ejemplo, en los cines de alto brillo. IMAX, por ejemplo, calibra a 18 foot Lamberts. Entonces, si a ti la imagen de IMAX te parece lo suficientemente brillosa, tu proyector calíbralo a 18 foot Lamberts. Entonces, de 0 a 18 foot Lamberts deben de estar los 0 a 200 nits de una película. Pero por ejemplo, aquí mi proyector puede llegar hasta 28 foot Lamberts, si mal no recuerdo. Todo esto se tiene que hacer con dispositivos de medición. Entonces, de 18 a 28 foot Lamberts tengo 10 foot Lamberts de exceso. En esos 10 foot Lamberts de exceso es donde yo meto las luces altas de las películas, como por ejemplo, ya les dije, el sol, los reflejos del carro, una explosión, etc. Entonces eso hace que la imagen se siga viendo perfectamente, que no se vea oscura, y al mismo tiempo estoy utilizando el brillo excesivo del proyector para las imágenes que van de 200 nits a 1000 nits.
Y eso lo logró con una combinación entre el proyector, que tiene un ajuste de gama manual, y al mismo tiempo utilizando un reproductor de Blu-ray 4K, que es el Panasonic 820V. Sí, es un reproductor 4K bastante caro, pero va a resolver todos tus problemas sobre que el proyector se ve oscuro al mostrar imágenes en HDR. Digo, todavía hay que configurarlo, calibrar, etcétera, pero ya tienes las herramientas para corregir estos problemas. Y lo mismo sucede con estas pantallas que dicen ser HDR, pero realmente son pantallas SDR. Con este reproductor vas a obtener una buena imagen, una gran imagen en HDR. Ahora, si no quieres gastar en el reproductor 4K de Panasonic en el 820V, hay otras opciones, que hay algunas que son mucho más caras y otras que tú mismo puedes realizar si tienes las opciones en tu televisión. La más económica y la más efectiva es desactivar el tone mapping. Las películas ya no se van a ver oscuras, pero puede haber artefactos en cuestión de colores, en cuestión de que los brillos altos se vean completamente blancos, o sea que pierdan detalle, y también los negros se podrían ver afectados. Yo diría que es una forma de que la imagen no se vea tan oscura, pero va a afectar en otros aspectos. Pero bueno, esa es una opción que tienen disponible y solamente se trata de experimentar, volver a hacer ajustes y ver qué tal funciona. Hay otro caso en que simplemente el espacio de color no corresponde al estándar en HDR. Ese tipo de problemas no se pueden resolver de esa manera. Necesitan a fuerza el reproductor 820V de Panasonic. Y bueno, después tenemos la opción del reproductor y posterior a eso tenemos procesadores de video externos. Yo creo que no resulta práctico para una persona que compró una televisión que costó tal vez 14,000, 10,000 pesos, que supuestamente era HDR pero realmente es SDR, porque este procesador de video puede llegar a costar 100,000, 140,000 pesos. Realmente no es una gran opción. 140,000 pesos son alrededor de $7,000. Entonces no hace mucho sentido tener una televisión de 10,000 pesos o de $500 y tener un procesador de video que cuesta $7,000. No hace absoluto sentido. Pero si quieren tener esa opción, ahí se las dejo. Esa es la opción más cara. Este tipo de procesadores hacen mucho sentido para los proyectores. Las personas que tengan proyector, hay proyectores que aunque cuesten 300,000 pesos o $15,000, aún así se siguen viendo oscuros. Y estos procesadores están diseñados para ese mercado, donde el procesador cuesta la mitad de un proyector. Estos procesadores no hacen mucho sentido para pantallas. Pero bueno, esas son las opciones que les doy. Si tienes una pantalla LED, una pantalla QLED que se ve muy oscura en cuestión del HDR, la mejor solución es un reproductor Panasonic 820V. Ahora, una vez dicho esto, pues solamente te va a servir este reproductor para los Blu-rays 4K. Si tú quieres que absolutamente todo lo que esté en HDR se vea perfectamente, pues las opciones es comprar el procesador que acepta cualquier entrada HDMI, hace el tone mapping y después lo manda a tu televisión, o la otra opción es simplemente comprar una televisión que tenga un mejor tone mapping. Pero normalmente las televisiones que hacen buenos tone mappings son las televisiones mucho más caras. Una de las formas para resolver todo este problema que tiene que ver con los malos tone mappings o un gran tone mapping podría ser una pantalla Samsung QLED. Yo en lo personal prefiero las pantallas OLED, pero si tú sientes que las pantallas OLED aún así se ven oscuras con el contenido en HDR, una pantalla QLED es una gran solución porque normalmente las pantallas QLED pueden ir desde los 900 nits hasta los 1400 nits de brillo. ¿Eso qué significa? Que al tener 1400 nits de brillo está 400 nits por arriba de los 1000 nits que es la buena práctica del HDR10. Eso significa que esa pantalla en específico no va a tener que hacer ningún tipo de tone mapping para que la imagen se vea correctamente. Entonces, olvídate de las imágenes oscuras, pero esto tiene que ver específicamente con que tiene un excedente de brillo.
El tone mapping va a entrar en acción cuando, por ejemplo, veas una película que tiene brillos hasta 3000 nits. Una película que tiene 3000 nits, según recuerdo, es La Mujer Maravilla, la primera cinta. Esa película, según recuerdo del unboxing que hice, había brillos que llegaban a 2500, 3000 nits. En ese caso, la pantalla de Samsung sí va a tener que hacer un tone mapping, pero pues en la mayor parte de películas no lo va a tener que realizar y simplemente vas a poder ver tu película como debe de ser. Ahora, como les dije, yo prefiero las pantallas OLED, pero muchas pantallas OLED, sobre todo las primeras generaciones, tienen muchos problemas en cuestión de tone mapping. Mucha gente dice, es que pongo una película en HDR en mi pantalla OLED y se ve terrible, se ve súper oscura. Y tiene que ver justamente con el mal tone mapping, pero actualmente las últimas generaciones, sobre todo las de gama más alta, ya no tienen este problema. Pero bueno, estas son algunas de las soluciones que yo les doy. Las pantallas que se ven sin vida, sin color, mucho más opacas, que se ven planas cuando pones una película en HDR, es porque tienen un mal tone mapping. Lo más probable es que esa pantalla no sea HDR, simplemente es compatible con HDR y con base en el tone mapping intenta adecuarlo para las capacidades de la televisión, pero hay veces donde simplemente es imposible o el algoritmo de tone mapping es terrible. Entonces, pues esas son las soluciones que yo les doy. Espero con esto haber resuelto sus dudas. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como David Arce-2, la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.